¿Recuerdan cuál fue la última película del estudio Ghibli que vieron? Pero más importante, ¿hace cuánto tiempo fue que la vieron? Creo que lo más probable es que su respuesta, como la mía, implicara que fue hace más de 6 años. Y se podrán preguntar cómo el estudio de animación japonés más reconocido de la década pasada pareciera que simplemente hubiese desaparecido del medio en estos últimos años. En especial cuando estamos diciendo que de las 10 películas animes más taquilleras del mundo, 6 son del estudio Ghibli. Entonces, ¿por qué no seguir haciendo obras animadas? Al fin y al cabo, la atención del público ya la tienen. El prestigio de sus películas los respalda para nuevas producciones e incluso Disney, la compañía de entretenimiento más grande del mundo, tiene tratos con Ghibli para la distribución internacional de sus películas y hasta participa en el comité de producción en sus últimas obras. Entonces, reitero, ¿por qué el estudio Ghibli se ha negado a sacar nuevas películas desde el 2014? Llegando al punto que después de Recuerdo de Marín, su última película propia lanzada, anunciarán que iban a cerrar su división de producción anime en el estudio. Verán, entender la situación del estudio Ghibli actual es entender que ellos son un estudio de animación que prácticamente no produce animación nueva hoy en día, que su plan más ambicioso actualmente ni siquiera es alguna nueva película, sino la creación de un parque temático de sus películas. Es entender que actualmente viven del legado de sus obras, vendiendo libros contando las historias de cómo se crearon sus películas, teniendo una tienda de ropa propia y mercancías varias relacionadas a sus personajes icónicos, pero más importante, fomentando la visita al propio museo que ellos construyeron para dar a exhibición el material de producción con el cual se hicieron sus películas y las historias de su legado construido dentro de la animación japonesa. Es simplemente entender que el estudio Ghibli, lamentablemente, antes de ser una productora de animación, fue primero un director, y ese director es Hayao Miyazaki. Lo explico. Actualmente, el estudio Ghibli ha realizado alrededor de 23 películas, si contamos todas las películas en las que ha participado de manera sustancial, como serían La Tortuga Roja y El Valle del Viento, que no fueron realizadas propiamente por el estudio Ghibli, pero algunas personas sí las toman como películas suyas, así que vamos a contarlas. De esas 23 películas, 9 fueron dirigidas por Hayao Miyazaki. Ahora, quiero que miren el orden de taquilla de las 10 películas del estudio Ghibli más taquilleras que realizaron. De las 10 películas más taquilleras del estudio Ghibli, las primeras 5 fueron realizadas por Hayao Miyazaki, donde él tenía el papel de director y guionista al mismo tiempo. Si eso no los pone en perspectiva de la importancia de Miyazaki para el estudio, se los voy a decir más claramente. El viaje de Chihiro, dirigida por Hayao Miyazaki y ganadora del Oscar a la mejor película animada del 2002, es la película japonesa más taquillera de todos los tiempos, con $365 millones de recaudación actualmente. Y sí, yo sé que seguramente ustedes pensaban que Your Name era la película más taquillera, pero en este año volvieron a reestrenar El viaje de Chihiro, haciendo que superara a Your Name nuevamente. Retomando. Si sumamos todas las películas del estudio Ghibli donde Miyazaki no ha tenido papel de director, nos daría que la taquilla unidad de estas 13 películas serían tan taquilleras como El viaje de Chihiro solamente. Estamos hablando de que una sola película de Miyazaki ha recaudado tanto como 13 otras películas del mismo estudio, pero con otros directores. Que las películas creadas por Miyazaki seguramente sean más del 80% de todas las ganancias que el estudio ha obtenido del cine. Es decir, que prácticamente Hayao Miyazaki con sus historias es quien construyó el imperio que es Ghibli hoy en día. Y yo sé que todo esto está sonando exagerado, pero miren, yo no me estoy inventando nada. El nombre de Hayao Miyazaki durante los años que estuvo activo como director era incluso tan o más importante y reconocido por la gente que el nombre del propio estudio Ghibli. Esto era un gran problema para ellos y Miyazaki lo sabía.
Por eso, durante muchos años, el estudio estuvo intentando buscar y entrenar un sucesor para cuando Miyazaki se decidiera retirar. Pero lamentablemente, ninguno dio la talla. Y hasta el propio hijo de Miyazaki fracasó en la tarea de heredar el papel de su padre como director de animación. Ahora, ¿realmente era tan difícil para el estudio Ghibli conseguir un heredero al legado de Miyazaki? Y la respuesta es no y sí. Debemos entender un par de cosas sobre el estudio Ghibli, que es uno de los estudios más fructíferos, con mejores presupuestos y exigente de Japón, donde las personas no suelen querer trabajar por mucho tiempo. El estudio Ghibli tiene la fama de ser un lugar donde tú vas a aprender de los mejores y luego te vas, porque la posibilidad de avanzar o ser alguien allí son mínimas. Por un lado tenemos la presión de vivir ante la sombra de Miyazaki, el director más famoso y exitoso que ha existido en Japón, y por el otro lado una de las personas más difíciles a las cuales complacer. Estamos hablando de Miyazaki, ese director que tiene anécdotas y memes tan legendarios como el día que envió el guión y metraje de la princesa Mononoke a Estados Unidos para que la localizaran, con una katana y una carta de amenaza para la empresa traductora que decía que no quería nada de cortes o malas traducciones en su película. O esa otra vez que le propusieron hacer un documental del proceso creativo de una de sus películas, el cual él aceptó, pero con la condición de que solamente el director del documental podía entrar y grabarlo, haciendo que el director tuviese que enviar a casa a todas las demás personas del equipo de metraje. La misma persona que cuando realizaba entrevistas a nuevos empleados les decía que Totoro era una bestia peligrosa capaz de comer niños, y que si ellos asentían a esta afirmación, lo rechazaba inmediatamente, ya que en la película se mostraba claramente que Totoro era herbívoro. O ese hermoso día del estreno de la película de su hijo, donde él declaró que no tenía talento a la prensa y se salió del estreno en plena mitad de función. Pero la más famosa de todas es el día que dio su opinión sobre la animación actual de la industria y dijo su icónica frase: "Anime was a mistake". Miren, no puedo no amar a Miyazaki. Ese señor me da mucha risa con esas anécdotas y les podría explicar cómo cada uno de estos memes están sacados de contexto y no son tan crueles de como suenan o son malinterpretaciones de palabras que él dijo. Pero prefiero que se queden con esa imagen de Miyazaki, de ese abuelo cascarrabias de la industria, porque trabajar con él y en el estudio Ghibli era difícil en general, por sus altísimos estándares de calidad y visión tan única que tenía de las cosas. Por eso, grandes personajes del mundo de la animación japonesa que trabajaron en Ghibli mencionan que es un estudio de transición, que te da prestigio pero no futuro, porque aspirar a tener un alto cargo allá era renunciar a tu propia visión creativa y aceptar la visión que Miyazaki quería. Lo que quiero decir es que cuando el estudio Ghibli decía que andaba buscando un sucesor a Miyazaki, en realidad querían a alguien que pudiese emular la visión que Miyazaki tenía como director. Entre tanto aspirante a imitador fue que se dieron cuenta de que eso no iba a ser posible, cuya mayor prueba de ello serían las dos películas menos aclamadas por el estudio: Cuentos de Terramar, dirigida y escrita por Goro Miyazaki, su hijo, y especialmente El cuento de la princesa Kaguya. Miren, la película del cuento de la princesa Kaguya es la película de animación japonesa con mayor presupuesto que se ha hecho hasta la fecha, y fue un fracaso comercial. ¿Pero por qué? El mayor pecado del cuento de la princesa Kaguya como película no es ser una mala película, porque no lo es. Ni siquiera fue intentar innovar en cuanto a estilos de animación o ser tan ambiciosa para llegar a tener este nivel de costos de producción y fracasar en recuperarlo. El pecado de Kaguya es haber sido una película producida por el estudio Ghibli y al mismo tiempo no serlo. Sentirse como una película que traiciona todo lo que Ghibli ha representado para sus fans. Verán, el estudio Ghibli es reconocido internacionalmente por ser un estudio de animación con un impresionante apartado artístico, pero no por tener diseños de personajes únicos o buscar nuevas técnicas de animación para experimentar.
Ellos son de una filosofía de realizar películas de manera artesanal y con una ejecución impecable. Lo que quiero decir es que ustedes no recuerdan al estudio Ghibli por ser un estudio que intente destacar en lo visual, sino por realizar animaciones que se complementan tan bien en lo narrativo que te terminan atrapando. Algo que luzca interesante y sea interesante. En crear historias originales que te hagan sentir que todo puede ser mejor, que te inviten a fantasear, en historias donde los mundos son más protagonistas que los mismos personajes. Mundos donde nosotros podríamos vivir porque al final del día se sienten tan reales como el nuestro, cosa que el cuento de la princesa Kaguya no logra, por sentirse más una película histórica que una de fantasía. Y es que eso era lo que diferenciaba a Ghibli de Disney tan fuertemente en el siglo pasado, que mientras Walt Disney me quería mostrar la magia de los cuentos de hadas con brujas, genios y hadas, usando un gran espectáculo visual y musical, Miyazaki simplemente me invitaba a fantasear, a que viéramos el mundo que siempre nos había rodeado con un ¿qué tal? ¿Qué tal si en la parada de un bus nos encontramos con un monstruo? ¿Qué tal si lo viéramos todo desde los cielos? ¿Qué tal si fuésemos capaces de saltar por los tejados? ¿Qué tal si es posible correr en un mar de peces? Incluso ¿qué tal si fuese posible moverse entre el alumbrado? Miyazaki no es un hombre que crea en la magia. Él cree en lo que ve, en lo que está en su ventana y en lo que es posible imaginarse si a través de esa ventana pudiese fantasear con historias imaginarias. Hoy en día, Hayao Miyazaki ha vuelto de su retiro, de nuevo. Es como la tercera vez que se ha retirado de director de animación y vuelve. También anunciando que iba a comenzar la realización de su nueva y última película. De nuevo, porque tampoco es la primera vez que menciona que va a realizar su última película, producida por el estudio Ghibli, de nuevo, ya que él es uno de los miembros fundadores del estudio. Y si le va bien al estudio, le va bien a él mismo financieramente. El regreso de Miyazaki al estudio se dio por varios motivos. El primero es la inspiración que tuvo de crear una historia presenciando el nacimiento de su nuevo nieto y conviviendo con él en estos años tranquilos para él. Esta película va dedicada a ese pequeño niño y la herencia que Miyazaki le pretende dejar a su nieto. La segunda razón sería el lamentable fallecimiento de Isao Takahata, uno de los cofundadores del estudio Ghibli y segundo mejor director del estudio, que al fallecer dejó al estudio sin una cabeza creativa quien la guiara. Aquí Miyazaki tuvo que tomar el papel de director creativo del estudio para mantener una imagen fuerte de la compañía. Y el último motivo sería que, de nuevo, Miyazaki no suele decir la verdad cuando se trata de su vida. Cuando anunció su jubilación en el 2013, en realidad no era una jubilación, sino un cambio de cargo en la misma empresa, pasando de director de animación a director del Museo Ghibli. En realidad, Miyazaki, cuando menciona que se va a retirar a descansar, nunca lo hace, porque él es un ser creativo que siempre necesita estar trabajando en nuevas historias. Durante su tiempo libre, a él le gusta ilustrar en formato manga algunos de sus libros favoritos. Y por eso, durante su época como director de museo, terminó creando además de muchas exposiciones, un manga sobre samuráis que sigue sin publicarse y un corto animado sobre una oruga que fue realizada exclusivamente para el museo. Así que no crean sus palabras cuando, de nuevo, Miyazaki anuncie su retiro. Y bueno, aquí nos encontramos, en el 2019. Por lo menos yo estoy esperando la siguiente obra del estudio Ghibli, y la que sí sea posiblemente la última obra de Hayao Miyazaki, debido a su edad. Miyazaki ha declarado varias veces que cada año que pasa se le dificulta más dibujar, y esto ha entorpecido bastante su proceso creativo, ya que él es alguien que crea sus historias pintando, junto al hecho que ha manifestado que no le gusta hacer películas, debido a que la dedicación que él le pone a sus historias lo han llevado a ser un mal padre, que en los momentos de producción de una película se vuelve incapaz de poder enfocarse en nada más que no sean esos largometrajes, e incluso dar como consejo a futuros aspirantes que literalmente cito, no puedes ser un director de cine a menos que no estés preparado para poner toda tu vida en ello. Así que cuando salga How Do You Live en 2020, por favor, véanla pensando que esta va a ser la carta de despedida de este autor y la última parte del legado de Miyazaki para el mundo. Porque, como a él le gusta decir,
Hay que estar decidido a cambiar el mundo con cada una de tus películas, aunque nada cambie. Eso es lo que significa ser un cineasta para mí. Hayao Miyazaki.